Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Damos inicio a nuestra clase de esta tarde, el plan de redención. Y hoy vamos a hablar acerca de la historia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se realizó el plan de redención, pero sobre todo algo que el enemigo va a hacer, algo que nosotros debemos de poner mucha atención, mucho cuidado, que es que Satanás se va a encargar de atacar la fe, va a tratar de destruir la fe. Él sabe que la fe es el elemento sobre el cual este plan se va a llevar a cabo. Y entonces, después de haber introducido el pecado en el mundo, entonces ahora Satanás sabe de la sentencia que se dio allá en Génesis 3:15, donde Dios dijo que de la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza. Entonces Satanás por todos los medios va a tratar de que este plan de redención no se lleve a cabo, que esta profecía no se cumpla, sino que de una forma o de otra él va a tratar de impedir que esto se lleve a su realización, que se lleve a su parte final, o que venga en este caso Cristo, ¿verdad? Él va a tratar de impedir todos estos aspectos. Entonces, cuando nosotros estudiamos el plan de redención, cuando estudiamos esta parte, es aquí donde nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que realmente costó y se llevó a cabo todo para que el plan de redención se llevara, y hoy en día nosotros tengamos la gran bendición de tener el mensaje, ese mensaje maravilloso, ese plan hecho una realidad en la iglesia del Señor. Y por eso es que es muy importante que nosotros tratemos de llevarlo a cabo, y sobre todo en el aspecto de la evangelización, porque muchas veces hablamos de la salvación, de lo que es la salvación, pero no vemos el proceso que se llevó a cabo para que esa salvación llegara a nosotros, y muchas veces nos falta el conocimiento de la historia, no tenemos un conocimiento amplio de la historia, y entonces muchas veces no valoramos lo que se hizo, lo que se llevó a cabo para que ese plan se llevara a su culminación. Entonces, por eso en esta tarde, después de haber visto, ¿verdad?, cómo el pecado fue introducido, cómo el pecado llegó a hacer sus tentáculos, a meterse, ¿verdad?, en la raza humana, ahora nos vamos a ver el desarrollo pero sobre todo hay un ataque directo a la fe. Y vamos a entrar al primer caso que vamos a ver en esta tarde, va a estar acá en el mismo libro de Génesis. Vamos a tratar de ver si llegamos hasta el capítulo 11 para ver el desarrollo de esta parte. Entonces, en el capítulo 4 vemos el nacimiento de los dos primeros hijos de Adán y Eva. Los dos primeros hijos de Adán y Eva. Dice el texto acá, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Primera cosa que nosotros vemos, ¿verdad?, acá en cuanto a esta parte del plan, que comienza la lucha, va a comenzar la batalla. Entonces se da un aspecto, se da una situación. Es aquí donde dice el versículo 3, dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces Caín viene y trae una ofrenda a Jehová. Pero también viene Abel, y dice el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Dice que eh, Caín trajo una ofrenda, la presentó a Dios, pero, pero esa ofrenda no fue agradable a Dios. Y no fue agradable a Dios porque no traía el elemento fundamental, no traía el elemento esencial para presentar ofrendas delante de Dios, que es el elemento de la fe. Cuando nosotros vemos a Caín y su ofrenda, la ofrenda de Caín fue totalmente ausente de fe. Pero la ofrenda de Abel va a ser una ofrenda totalmente de fe. Una ofrenda en la cual dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Primera vez en la historia bíblica, y esto es interesante para los que nos llama la atención los detalles de la palabra de Dios. Primer detalle, hermanos, primera vez en la historia bíblica que se le hace una ofrenda, que se le presenta una adoración a Dios. Vemos que esta primera vez la hizo Caín y también la hizo Abel. Pero la primera vez que se hizo conforme a Dios, a lo que a Dios le agradaba, fue la ofrenda que presentó Abel. Dice que y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, esta ofrenda que presenta Abel es una ofrenda que va cargada de fe, que va llena de fe, que la fe es el elemento principal. Abel pensó en agradar a Dios, Abel pensó en glorificar a Dios, Abel pensó en adorar totalmente a Dios, y esta ofrenda que él presenta la va a hacer totalmente llena de fe. Si gusta, vamos al libro de Hebreos también en el capítulo 11 para analizar este aspecto en cuanto a Abel. Y en el versículo 4, si ustedes pueden subrayar ahí la palabra fe, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces vemos el primer ataque del enemigo. Abel, dice el escritor de los Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, cuando nosotros vamos al Génesis, nos damos cuenta de que a Dios se le ofreció un excelente sacrificio. Abel vino y presentó delante de la presencia de Dios algo excelente. Cuando hablamos de excelente, no estamos hablando de bueno, estamos hablando de lo máximo, estamos hablando de algo magnífico, ¿verdad? Y cuando vemos la ofrenda de Caín era una ofrenda buena, pero nada más. Era buena, pero no tenía el elemento fundamental de la excelencia, el elemento de la fe, el elemento que agrada a Dios. Y entonces dice el escritor de los Hebreos que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Vean ustedes en la justificación aquí realizada, la justificación dada, dice que después de que Abel presentó aquella ofrenda a Dios, alcanzó testimonio de que era justo. Igual que Abraham, igual que los grandes hombres que creyeron en Dios, Abel alcanzó testimonio, dice la palabra del Señor, de que era justo. O sea, aquel hombre hizo con Dios lo que no hicieron sus padres, lo que no hizo su hermano, sino que Dios lo miró como una persona justa. La ofrenda que hizo al presentar con fe, entonces Abel fue declarado y es conocido como el primer hombre justo después de que entra el pecado en la tierra, el primer hombre justo, el primer hombre que agrada a Dios, el primer hombre que satisface el placer de Dios, la bendición de Dios, fue Abel. Entonces, Abel es declarado justo y la palabra de Dios nos dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla
por ellas. Entonces, Abel dice que aún muerto habla por ellas. ¿Por qué? Porque su fe trascendió, su fe llegó hasta lo más sublime, llegó hasta lo más alto. Y hermanos, esto agradó tanto a Dios, fue algo tan maravilloso para Dios, el ver a uno de sus seres creados, el hijo, el segundo hijo de Adán y Eva, ofrecerle un sacrificio de fe. Y principalmente ofrecer un animal, ofrecer la sangre de un animalito, que esto es haciendo referencia a la primera vez que se habla acerca del sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Abel por fe, vean lo interesante de Abel. Abel por fe miró el sacrificio de Cristo y presentó una ofrenda para satisfacer, para glorificar y para exaltar el nombre de Dios. Porque Abel, en este momento, él comprendió por fe que de esta forma, a través de un sacrificio, es que Dios iba a redimir, Dios iba a salvar al hombre. Entonces, por eso es que la ofrenda de Abel trasciende el tiempo y se llega a conocer por toda la historia de la humanidad. Pero, ¿qué pasó después de que Abel presentó la ofrenda? Entonces va a venir el aspecto que nosotros vamos a destacar acá, que es el siguiente. Vean ustedes el capítulo 4. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le da una posibilidad, le da una salida a Caín de su enojo, de su molestia, de lo que le sucedía. Vean lo que dice en el versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Caín quería ser enaltecido, pero su ofrenda no llenó las expectativas de Dios. Su ofrenda no glorificó a Dios. Su ofrenda no agradó a Dios como la ofrenda de Abel. Y entonces Dios le dice a Caín, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le dice, puedes dominar tu pecado, puedes dominar tu situación siendo un adorador verdadero, siendo un adorador que haga lo mismo que hizo tu hermano Abel. Pero el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Caín tomó la decisión peor que podía tomar. Pero es aquí donde nosotros entendemos, hermanos, a qué se está tratando de apagar, qué se está tratando de acabar acá. Acá Satanás da un golpe a la fe. Satanás trata de que la fe se acabe, de que la fe se termine, porque Abel presentó un sacrificio que era agradable a Dios, que era conforme a la voluntad de Dios y que apuntaba al sacrificio que le iba a aplastar a él la cabeza. O sea, lo que Abel estaba enseñando, lo que Abel estaba trayendo al mundo, era que la gente de aquí en adelante conociera la forma, la manera en que Dios iba a redimir al hombre a través de un sacrificio, pero ya no de un animal, sino del sacrificio de su propio hijo. Entonces, esa es la fe de Abel. Eso es lo que Abel mira, eso es lo que Abel desarrolla en su corazón y lo lleva a la práctica. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás dice, hay que acabar con Abel, hay que terminar con Abel, porque Abel es un hombre de fe, porque Abel está enseñando, Abel está trayendo
enseñanzas, está trayendo mensajes que perjudican y que van a hacer que el hombre se preocupe por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, y entonces yo voy a ser derrotado, yo voy a ser terminado, como se había profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, por esta razón, entonces ahora Satanás llega y dice, bueno, hay que acabar con Abel. Y viene y entonces entra en Caín, y Caín toma la decisión de matar a su hermano Abel. ¿Y qué es lo que sucede acá, hermanos? Si podemos llamarlo así y ir al campo del boxeo, podemos decir primer round. Dice Satanás, gano el primer round, derroto a Dios porque acabé con Abel, terminé con Abel. Pero la palabra del Señor dice en Hebreos que por la fe Abel presentó más excelente sacrificio que Caín su hermano, y Dios da testimonio de que Él es justo, y sus ofrendas también están vivas, sus ofrendas son vivas, y muerto, dice que aún muerto habla por ellos. Y ese es uno de los aspectos interesantes en cuanto al plan de redención, en cuanto a la historia, que lo que hizo Abel, lo que Abel realizó, la muerte no lo deshizo, la muerte no lo quitó, porque la fe no la mata la muerte, la fe siempre va a vivir, la fe siempre va a ir hacia adelante, la fe siempre va a ser triunfadora. Entonces, el elemento fundamental que nos enseña Abel acá en este texto es el elemento de la fe. La fe va a comenzar a jugar un papel preponderante dentro del plan de redención. Dios va a traer el plan de redención a través de hombres y a través de mujeres de fe. Dios va a llevar a cabo este plan no de una forma en la cual sea por méritos humanos, sino por medio de una cualidad, de una característica que es fundamental en el que se acerca a Dios, en el que busca a Dios, que es el aspecto de la fe. Entonces Dios de aquí en adelante va a utilizar hombres y mujeres de fe para llevar a cabo su plan, para realizar su plan. Pero lo interesante de esto que estamos diciendo es que esto empezó con Abel. Abel miró hacia el futuro. Abel miró muchísimos años, muchísimos siglos adelante. Abel miró la forma en que Dios iba a redimir, la forma en que Dios iba a salvar al hombre, y entonces presentó un sacrificio que de esta forma esto agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque apuntaba hacia el sacrificio de Cristo. Entonces la mentalidad de Abel, la mente de Abel se enfocó en lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, en lo que Dios iba a realizar allá en la cruz. Cuando Jesucristo muriera, iba a derramar su sangre e iba a salvar al hombre. Eso fue lo que vemos en la fe de Abel. Entonces, de aquí en adelante, de esta parte en adelante, entonces se va a seguir y se va a dar el asunto de la descendencia de los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Entonces, Satanás llega y dice, terminé con el plan de Dios. Caín mató a Abel. Entonces, Caín pierde la bendición, porque Caín, recuerden, era el primogénito. Caín pierde la bendición de ser el heredero, de seguir adelante con el plan de Dios, porque ahora mató a su hermano. Entonces saqué a Caín de combate, y también saqué a Abel porque Caín mató a Abel. Entonces dice el enemigo, el plan de Dios fue completamente derrotado. El plan de Dios fue acabado, ¿verdad? Y entonces aquí donde nosotros debemos de ver que el plan de Dios de la redención no estaba a través de Abel ni de Caín, sino que estaba por medio del tercer hijo de Adán, que es el que va a aparecer acá en el capítulo 4, en la parte final. Ustedes pueden leer el versículo 25, pero vean lo que sucede. Dice, y aconteció de nuevo, Adán, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Y entonces vamos a ver por qué este hombre es llamado Set. Porque Dios
dijo ella, o sea, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces aparece la palabra sustituto. Sustituto es el nombre de Set, el sustituto. Entonces Dios se proveyó de alguien que iba a ser el sustituto. Y entonces de aquí en adelante va a comenzar una lucha paralela entre las dos generaciones, entre la generación de Caín y la generación de Set. La generación, como dice acá Eva, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, y vean qué interesante, hermanos, el detalle que aparece al final del capítulo 4. Después de que nace Enos y viene la descendencia de Set, dice el texto, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después de la muerte de Abel, después de que Abel muere y presenta aquel excelente sacrificio, aquel sacrificio que agrada a Dios, que satisface a Dios y no la ofrenda que presentó Caín. Entonces, después de la muerte de Abel, viene un aspecto muy importante que nos dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El invocar el nombre de Jehová. De aquí comienza entonces una línea que va a invocar el nombre de Jehová y va a aparecer otra descendencia que va a hacer todo lo contrario. Devolvámonos unos versículos atrás. En el versículo 19 vamos a ver uno de los descendientes de Caín para que ustedes vean cómo se desarrolló la historia en cuanto al plan de redención. Dice el versículo 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, vemos leíamos esta parte porque aparecen varias cositas acá que nosotros debemos de ponerle atención. Cuando viene el descendiente de Caín, que se llama Lamec, comienza a darse un aspecto que es la poligamia, ¿verdad? Entonces el hombre comienza ya no a tener una mujer, sino comienza a tener 2 mujeres. Ya la descendencia de Caín, después de Lamec, comienza a separarse totalmente de lo que conocían acerca de Dios, lo que se había enseñado acerca de Dios. Después de Lamec, ya la descendencia de Caín comienza a tomar un rumbo totalmente diferente. Entonces ustedes pueden ver que Lamec, dice, tomó para sí 2 mujeres, y estas 2 mujeres fueron Ada y Sila, ¿verdad? Y dice que una dio a luz a un hijo que se llamaba Jabal, el cual fue padre de los que habitaron en tiendas y crían ganados. Pero vean el segundo. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Qué nos indica esto, hermanos?
Aquí comienza la música, comienza la parte de darle placer a la carne, comienzan las danzas, comienza el hombre a practicar el cómo satisfacer su carne, el cómo agradar su carne, el asunto de la música. Y entonces pueden ver que aquí con la descendencia de Caín, entonces comienza a darse el aspecto de la satisfacción de la carne. Pero aparte de esto, también aparece un tercer hijo, ¿verdad?, de este hombre, que es Tubal-Caín. Y dice que este Tubal-Caín, artífice o fue artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este Tubal-Caín comienza a fabricar armas, comienza a fabricar objetos de hierro, de bronce, y entonces es aquí donde el hombre comienza a desarrollar la parte bélica, la parte de conflicto, la parte de choque. Se comienza a dar aquí en la descendencia de Caín. Y si ustedes pueden escuchar lo que dice Lamec, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces aquí empieza una mentalidad de asesinar, de querer matar a las personas, y Lamec comienza a presentar su prepotencia, su estado de altivez, y comienza a decir que si a Caín era vengado 7 veces, él iba a ser vengado 70 veces 7. Entonces aquí Lamec comienza a ver el matar como un deporte, comienza a ver el asesinar como algo que le satisface la carne, como algo que le llena, como algo que le complace. Entonces, habiendo visto este capítulo 4, entonces vemos los caminos que toman los descendientes tanto de Caín como los descendientes de Set. Entonces, es aquí cuando nosotros comenzamos a ver ahora el plan de redención, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, ¿verdad? Y entonces, viendo esto y viendo la descendencia de de Adán, y la descendencia de Caín, entonces vemos que comienzan a crecer 2 grupos de personas que van a llegar a una a ser la descendencia de los hijos de Dios, y otra que se va a llamar la descendencia de los hijos de los hombres, que ahorita lo vamos a ver en el capítulo 6 de Génesis. Ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de esto en el capítulo de Génesis. Pero el propósito de esta lección, es que nosotros podamos conocer la forma, la manera en que el plan de redención se comenzó a llevar a cabo. Cómo Satanás trató de destruir, de acabar con el plan de redención, y entonces vemos 2 grupos de descendientes que van creciendo de una forma paralela. Una va a crecer y se van a llamar los hijos de Dios, otros se van a llamar los hijos de los hombres. En los hijos de los hombres comenzamos a ver la poligamia, comenzamos a ver la violencia, comenzamos a ver el uso de instrumentos musicales, y comenzamos a ver el uso de armas y todo este asunto bélico que comienza a desarrollarse. Entonces es aquí donde nosotros vamos a llegar al entendimiento por qué la raza humana se había desviado tanto en los días de Noé, por qué había tanta maldad en el mundo, por qué el mundo se llenó de tanta maldad, que hasta estuvo a punto de contagiar a los descendientes de la fe, a los descendientes de Set, que el descendiente de Set que va a venir ahora a cumplir un papel preponderante, un papel importante, va a ser Noé. Noé va a ser el descendiente de Set, que va a ser ahora atacado y va a tratar de ser eliminado para que el plan de redención no se lleve a cabo. Entonces, cuando nosotros vemos esta forma en que el plan de redención comienza a llevarse a cabo en la historia bíblica, entonces aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que ir entendiendo
que para que se llevara a cabo el plan de redención sucedieron muchas cosas y pasaron muchas cosas negativas. Satanás trató por todos los medios de acabar con los descendientes o con el descendiente de la mujer. Satanás no quiso o no quería que este descendiente de la mujer viniera, ¿verdad? Y como vimos al principio, entonces acaba la vida de Abel de una forma trágica, de una forma terrible. Su hermano lo asesina y de esta forma Satanás cree que ha ganado la batalla, pero no es así. La descendencia de Set y la descendencia de Caín comienzan a fructificar y comienzan a crecer y a desarrollarse dentro de este plan de redención. Pasando al capítulo 5, nos vamos hasta el versículo 29. Versículo 29. 5:29 dice así. Y llamó, dice, vamos a leer desde el 28. Vivió Lamec 180 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Vean que este Lamec no es el mismo de la historia de Caín, de los descendientes de Caín. Entonces podemos darnos cuenta que había un Lamec en los descendientes de Caín, que fue el que tomó dos mujeres, y de ahí viene la parte de la música, la parte bélica, y este Lamec es el hombre prepotente que habla de asesinar y que nadie lo va a tocar a él, y el que lo toque va a ser maldecido 70 veces 7, ¿verdad? Pero aparece Lamec, el descendiente de Set. Dice que vivió Lamec 180 años y 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, ¿verdad? Llamó su nombre Noé. Este se llama consuelo o descanso. Eso significa Noé. Noé trae un nombre, una característica, una cualidad en su nombre que es consuelo o descanso. Entonces, podemos decir que aquí aparece el hombre, la persona que a través de su nombre, a través de la cualidad que trae en su nombre, va a traer consuelo y va a traer descanso. Y dice el texto, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos salvará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vean ustedes, en medio del ambiente que nace Noé, es importante comprender y ver estos detallitos que muchas veces no le ponemos atención. Dice que el nombre Noé o el nombre consuelo o que se viene a dar acá consuelo o descanso, es porque el padre de Noé ve una situación que está sucediendo, hermanos. Es aquí donde nosotros podemos arrancar la historia para conocer por qué la fe se debilitó tanto, por qué la fe se vino tan abajo, por qué los hombres comenzaron a dejar de creer y obedecer a Dios. Ustedes pueden ver en lo que dice cuando nació Noé. Dice, este nos salvará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, en la época en que vive Noé, es una época bastante árida, es una época bastante seca, es una época donde cuesta que la tierra produzca, donde ya la tierra no es tan fértil, donde ya no es tan fácil cosechar, sino que ya a los hombres se les hacía más difícil cosechar, y por eso de aquí el nombre de Noé, que es consuelo o descanso. Entonces el padre de Noé ve que Noé va a traer consuelo o va a traer descanso. La tierra estaba saturada, la tierra estaba llena, y aparte de esto, la tierra se había vuelto infértil, se había vuelto una tierra árida donde costaba cosechar. Y entonces aquí nos da un detalle el escritor del Génesis. Dice que este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, ¿verdad? A causa de la tierra que Jehová
maldijo. Entonces, la tierra comenzó a sufrir las consecuencias, la sobrepoblación, la cantidad de personas que vivían, ¿verdad? Y la maldad del hombre comenzó a dar sus frutos y en este caso la tierra comenzó a producir menos y es en esta época, es en medio de esta situación que nace un hombre que va a cambiar la historia, un hombre que va a trascender en la historia y por eso es interesante ir al libro de Hebreos y entonces ver a Noé. Vean ustedes en el libro de Hebreos. Vean el caso de Noé, versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si ustedes pueden ver, y cuenten conmigo, la palabra fe en el versículo 7. Primera parte dice, por la fe Noé. Luego dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvará. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay 3 veces la palabra fe en este texto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tiempo de Noé? ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo de Noé? Cuando Noé nace en medio de un ambiente, una situación bastante adversa en el sentido de la tierra. Ya la tierra se ha comenzado a desgastar, ya la tierra ha comenzado a producir menos y entonces los hombres están en un estado de desesperación y es en medio de esta situación que nace un hombre de fe. Nace un hombre que realmente va a llevar a la práctica la fe. Por eso el tema que hoy estamos viendo es la fe siendo atacada. La fe va a ser atacada. Dentro del plan de redención, entonces, lo que Satanás va a tratar en el Antiguo Testamento, entre los personajes que vamos a ver en cuanto al Antiguo Testamento, va a ser debilitar su fe. Entonces, podemos ver el ambiente en que nació Noé. Noé nació en un ambiente donde la tierra no producía mucho, donde la gente se quejaba, donde estaban esperando que alguien naciera y les trajera consuelo, les trajera redención, les trajera bendición. Y entonces cuando nace Noé, le ponen por eso este nombre porque dice que este era el hombre que los iba a salvar, este era el hombre que los iba a sacar de aquella situación que se estaba presentando. Entonces, viendo estos aspectos y estudiando esta parte de la escritura, entonces nos damos cuenta cómo el plan de redención de Dios se comienza a ir marchando y en los tiempos de Noé comienza a enfrentar la adversidad climática, la adversidad de la falta de producción de la tierra, la queja de los hombres de que la tierra no está produciendo lo que ellos tienen. Pero es en medio de esta situación y en medio de toda la maldad que había allí que nace un hombre de fe, que nace un hombre que va a salvar al mundo, un hombre que va a hacer la obra de Dios, que le va a creer a Dios. Y como dice acá el escritor de los Hebreos, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Dice que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Imagínense, hermanos, lo que es que le digan a usted que va a llover y que va a venir un diluvio, pero pasan 10 años y no sucede nada. Pasan 20 años y nada sucede. 25 años, un cuarto de siglo, y nada ha sucedido. Y pasan otros 25 años y nada ha sucedido. 50 años sin que nada pase. Y pasan 75 años y nada pasa. En la tierra no llueve. En la tierra no hay ni una sola gota de lluvia. Dice que la lluvia no era conocida por los hombres del tiempo de Noé. Pero Noé anunció, desde que comenzó su ministerio de predicación, comenzó a anunciar de que iba a venir un diluvio y este diluvio iba a traer una gran cantidad de lluvia y la tierra se iba a llenar de lluvia y el que no se arrepintiera, el que no entrara al arca, no se iba a poder salvar. Y entonces pasaron 75 años de la predicación de Noé
y no sucede absolutamente nada. Pasan 80 años y no sucede absolutamente nada. Pasan 90 años y nada sucede. Entonces imagínense, hermanos, el ambiente, y si usted fuera Noé, el predicar por 90 años creyendo algo que usted no había visto, algo que aún no se veía, algo que nadie conocía, lo que era la lluvia. Ni el mismo Noé conocía lo que era la lluvia, pero Noé estaba anunciando porque él le creyó a Dios por la fe. Él creyó en Dios de que es lo que Dios decía era cierto y que Dios iba a traer un diluvio. Entonces, la fe una vez más es atacada. Porque la fe va a ser el elemento que nos va a llevar hasta Jesucristo. La fe va a ser, como le llamo yo en muchos aspectos, siempre digo que la fe es el combustible que nos lleva al cielo. Por eso es que dice el escritor de los Hebreos en el versículo 6, que estamos acá, de la carta a los Hebreos, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el escritor a los Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás? ¿Qué fue lo que trató de hacer Satanás? Satanás trató de acabar con la fe. Satanás trató de terminar con la fe. La fe está siendo atacada de una manera tremenda, de una manera terrible. La fe en este momento, imagínense en las burlas contra Noé, imagínense en lo que decía la gente de Noé, cómo llamaban a Noé, loco, mentiroso, tantos años estás predicando, estás diciendo que va a llover y no ha llovido, y estás construyendo ese barco, esa arca, allí las burlas que hacían contra Noé porque la palabra que Noé decía no se cumplía. Pero hay un elemento fundamental e importante acá. Noé le creyó a Dios. Noé entendió lo que Dios iba a hacer y creyó por la fe. Entonces, el elemento de la fe está siendo bombardeado, el elemento de la fe está tratando de ser acabado, y entonces es aquí donde Satanás va a tratar de destruir el plan de redención. Y yendo, ¿verdad?, más adelante, vean lo que dice el escritor de los Hebreos. Ustedes pueden subrayar la palabra fe, por la fe, la fe, la fe, la fe. Y usted ve que todos estos hombres habitaron en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, el elemento fundamental que Satanás trata de destruir es la fe. Por eso es que nosotros tenemos que cultivar nuestra fe. Por eso es que nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Por eso es que nosotros debemos de tener en la iglesia un crecimiento en cuanto a la fe. La fe no se puede debilitar, la fe no se puede apagar. La fe nosotros tenemos que estarla cuidando, estarla alimentando, porque si la fe de nosotros se debilita, entonces Satanás va a entrar y va a hacer que nosotros hagamos cosas terribles, cosas malas, cosas que no convienen, y nos va a apartar de la presencia de Dios, como trató de hacer con Noé. Pasaron 90 años, 95 años, y Noé sigue predicando y nada sucede. Hasta que llega el tiempo del diluvio, hasta que llega el tiempo en el cual los hombres llegaron al colmo su maldad, y entonces va a venir el diluvio. Pero antes de pasar al capítulo 6, ustedes pueden ver en el libro de Génesis, volviendo al libro de Génesis, en el capítulo 5, en la parte final, dice que, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Dice que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Es aquí donde nos damos cuenta por qué Noé pasó 100 años predicando. Porque en el diluvio va a ser cuando Noé tenga 600 años. Y entonces es ahí donde vamos a ver los 100 años que pasó Noé después de que Dios lo llamó, después de que engendró a Sem, Cam y Jafet, que algunos dicen que fueron trillizos, ¿verdad? Esto no lo podemos asegurar, pero hay algunos que dicen este aspecto, ¿verdad?, en cuanto
a los 3 hijos de Noé. Entonces, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos van a ser los 3 hijos de Noé. Pero vean el ambiente donde se van a desarrollar los hijos y la familia de Noé. Vayamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 para ir viendo el desarrollo de este ataque de la fe. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiero tocar este texto porque este texto se usa de una manera en la cual mucha gente dice que fue aquí que vinieron los ángeles malos y tomaron las mujeres y tuvieron hijos con las mujeres y todo esto, y entonces de esto fue que nacieron los demonios, ¿verdad? Esto es lo que se enseña acerca de este texto. Pero yo quiero explicarlo en base a lo que hemos venido estudiando, en base a lo que hemos traído del capítulo 4 y el capítulo 5. Dice el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y dice, escogiendo entre todas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, o sea, la descendencia de Caín, tenían mujeres muy hermosas, mujeres muy bonitas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Mezclaron ambas semillas, mezclaron ambas simientes. Dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, aquella maldad de los hijos de los hombres y los hijos de Dios comenzó a dar un resultado, ¿verdad? Donde la carnalidad, donde la mundanalidad, donde el pecado comienza a dominar el asunto matrimonial dentro de aquel tiempo, y entonces los hijos de Dios escogen para sí de las hijas de los hombres mujeres hermosas, se casan con ellos, hacen alianzas con ellos, y entonces ¿qué es lo que sucede? Eso trae como resultado que la simiente de Set, la descendencia de Set, está perdiendo su identidad, está perdiendo su fe, se está acabando, se está terminando la descendencia de Set. Y dice acá el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, Dios en esta época, en esta parte, bajó la edad de los hombres a 120 años. O sea, a esta generación, a esta parte de la historia de estos hombres que habitaban en ese momento, comenzó Dios a darle menos tiempo de vida, 120 años. Y vean lo que dice acá el texto, lo que muchos vienen y confunden. Dice el versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué es lo que el escritor del Génesis nos está diciendo acá? Bueno, los hombres en aquel tiempo dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces los gigantes no nacieron de la unión entre los extraterrestres, como algunos dicen, o entre los demonios y las hijas de los hombres. No, vean lo que dice el texto, hermanos. Léanlo conmigo con mucho cuidado. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Los gigantes existieron desde siempre. Dice que hubieron gigantes en aquel tiempo. Tal vez de la raza de Caín, de la raza de Set, pero habían gigantes. Dice que habían gigantes en la tierra
y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces siguieron naciendo gigantes. ¿Qué pasó con estos gigantes? Dice, y les engendraron, dice, de los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquello de los gigantes fue como toda una exhibición, como el asunto de aquellos hombres fuertes, aquellos hombres musculosos, aquellos hombres de guerra, aquellos hombres de batalla. Estos fueron los gigantes al estilo Goliat, al estilo que existió Goliat. De esa forma existían los gigantes. Eran como guerreros, como luchadores, que la gente los admiraba y miraba su gran estatura, su gran fuerza, ¿verdad? Y era todo un espectáculo ver a los gigantes en aquel tiempo. Pero lo interesante es que el texto no nos dice que fue por la unión de los ángeles con las hijas de los hombres, con las mujeres. No fue por esto, sino que siempre hubieron gigantes en la tierra. Bueno, esto es simplemente algo que yo quiero comentarles para que no haya confusión, porque en esto casi siempre hay confusión. Cuando leemos esto, muchos vienen y hablan de estas cosas. Pero el punto principal de esto, dice el versículo 5, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oigan lo terrible, lo tremendo que pasó con el ser humano en los días de Noé. Dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. La tierra, después de esta unión, después de que se da esta mezcla, se llenó de maldad de una forma tal que el escritor a los Hebreos dice que era mucha la maldad en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. El hombre en los tiempos de Noé solamente pensaba en lo malo y en ver qué cosas más malas hacía. Mucha gente dice la gente de antes era más buena. No, el hombre que no tiene a Dios siempre ha sido malo. El hombre que no tiene a Dios siempre se ha extraviado. El hombre que no tiene a Dios siempre ha pensado en lo malo. Por eso la única forma de ser bueno es estar en Cristo, es seguir a Cristo. Es la única manera de ser bueno. Solamente en Cristo es que hay salvación y es la única forma de ser bueno. Entonces, esta gente, ustedes pueden ver que, como dice el texto acá, el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿verdad? Aquí el escritor usa palabras que nosotros conocemos, se arrepintió. Dios no es hombre para que se arrepienta, pero Dios ve la maldad, ve el pecado del hombre, y aquello le duele a Dios, aquella situación le duele a Dios. Dice que el versículo 7, que es el que nos interesa, y el versículo 8, dice así: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, aquí aparece una palabra bien interesante, una palabra bien bonita, y que es siempre agradable repetirla, siempre es bonito leer lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios por Noé. Gracias a Dios por este hombre de fe. Gracias a Dios por este gran siervo de Dios. Mucha gente se enfoca en Noé después de que se embriagó y sacan y hacen burla de esto. Hermanos, Noé es uno de los hombres más grandes de la historia. Es uno de los personajes más tremendos de la historia. Es uno de los hombres que nosotros debemos de admirar más, porque en medio de un ambiente de perversidad, en medio de un ambiente de maldad que había llegado hasta lo máximo, hasta lo más grande, es ahí donde nace un hombre, donde un hombre dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hallar gracia delante de los ojos de Dios? Fue lo mismo que encontró que encontró Abel. Lo mismo que nosotros leímos cuando dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda.
Dios miró con agrado, Dios miró con agrado a Noé. Noé ahora es visto por Dios de una forma tan agradable, tan satisfactoria. Dios siente tan agradable ver a Noé, ver a aquel hombre que se había preservado, aquel hombre que se había conservado, aquel hombre que había luchado contra todo aquel ambiente de maldad que dominaba a su generación. Ahora dice que este hombre haya gracia delante de los ojos de Dios. Y es aquí donde nosotros debemos de darle gracias a Dios, hermanos. Porque el plan de redención, el plan de salvación va a continuar porque un hombre que se conservó para Dios, porque un hombre que no fue dominado por la maldad, fue un hombre que no se dejó contaminar y que preservó pura su fe en Dios. Aunque su fe fue atacada, aunque su fe fue tratada de contaminarse, fue tratada de ser contaminada, Noé no permitió que su fe se contaminara. Y por eso es que Noé tiene una gran trascendencia, tiene una gran importancia dentro de la historia bíblica y dentro del plan de redención. ¿Por qué? Porque imagínense, hermanos, lo que miraba Noé. Noé miraba para un lado, miraba maldad. Noé miraba para el otro lado, miraba maldad. Miraba para arriba, miraba maldad. Para cualquier parte que Noé mirara, era maldad, maldad, maldad. Y entonces hay mucha gente que dice que se hace malo por el ambiente. No. Nosotros tomamos la decisión de si el mal entra a nosotros. Es la decisión. Noé tomó una decisión que es muy importante resaltarla. Noé tomó la decisión de no contaminarse. Noé tomó la decisión de que el pecado no lo dominara, de que el pecado no lo contagiara, de que la maldad de los hombres de aquella época no lo influenciaran. Y de esta forma, Noé fue el hombre que ofreció a Dios, le dijo a Dios, aquí estoy yo, míreme a mí. Y Dios miró a un hombre totalmente puro, a un hombre que se había preservado, a un hombre que se había conservado. Y por eso es que dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, cuando nosotros miramos esto, es aquí donde nosotros decimos, bueno, gracias a Dios por hombres como Noé. Por hombres que no permitieron que el mal los dominara, que el mal los contaminara. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo de maldad. Estamos viviendo en un mundo que cada día va de mal en peor. De un mundo que cada vez a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Estamos viviendo un ambiente que es similar al tiempo de Noé, donde la maldad va en aumento, donde la maldad cada día es un elemento que vemos que está allí presente y que está haciendo tanto daño. Por eso el ejemplo de Noé es un ejemplo importante, porque gracias a Dios por estos hombres que a través de ellos Dios pudo hacer la obra de conservar este plan de redención. Por eso es que el plan de redención tiene que ser predicado, el plan de redención tiene que ser enseñado, este plan de salvación que es el Evangelio. Lo vamos a estar viendo cuando entremos al Nuevo Testamento. Vamos a estar estudiando allí en la carta de Romanos. Vamos a estar estudiando en la carta de los Romanos la forma en que el hombre se contaminó y la necesidad que tiene el hombre del Evangelio. Pero sobre todo acá la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de predicar, de no desmayar, de no contaminarnos, de conservar nuestra pureza, conservar nuestra integridad. Por eso cuando leemos la historia de Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Allá en Babilonia, estos hombres tomaron la decisión de no contaminarse con la comida, con la carne y con el vino que comía el rey, que comía y tomaba el rey. Ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Y gracias a Dios porque siempre ha habido héroes y heroínas de la fe. Han habido grandes hombres y han habido grandes mujeres. Porque acá dentro de la familia de Noé muchas veces no hablamos de ellos, hermanos. Pero la esposa de Noé tuvo que haber sido una mujer de fe. Para acompañar a su esposo y para estar con su esposo todo el tiempo, para estar aguantando todas las burlas y todo lo que se hicieron, tuvo que haber sido una gran mujer de fe que acompañó a Noé en aquella
en aquella aventura, en aquella situación que se presenta, ¿verdad? Para que este hombre lleve el mensaje y la gente se dé cuenta de que Dios les dio tiempo, les dio oportunidad. Y entonces es aquí donde Dios le dice a Noé, ¿verdad? Dice que en el versículo 11, dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vean lo que Dios encontró en la tierra, lo que se encontró en este ambiente. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Vean la palabra corrompida. Si ustedes la pueden poner en rojo, allí la palabra corrompida. ¿Por qué estaba corrompida? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es aquí donde todas las personas, todos los hombres habían corrompido su camino en la tierra. Por eso es que solamente hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. Solamente hubo un hombre que encontró esa gracia delante de nuestro Padre Celestial. Entonces dice que la tierra estaba totalmente corrompida. Entonces es aquí donde viene el mensaje para Noé. Dice el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y vean la orden que le da Dios a Noé. Y esto es lo interesante, hermanos. Esto es lo interesante. En medio de un ambiente completamente corrupto, en medio de un ambiente totalmente contaminado, en medio de un ambiente donde el pensamiento del hombre era de continuo solamente para el mal, Noé le cree a Dios. Y Dios le dice a Noé lo siguiente: hazte un arca de madera de gofer. Dice: harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás, y ya todos nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, de lo que Dios le dijo a Noé. Pero lo interesante de esto, hermanos, lo interesante de esto es que en medio de aquel ambiente de maldad, en medio de aquel ambiente de perversidad, en medio de aquel ambiente de corrupción, donde la fe prácticamente no existía, aparece un hombre de fe. Aparece un hombre que realmente dijo no al pecado, dijo no a la contaminación y le dijo sí a Dios. Sí creo en Dios, sí obedezco a Dios, sí hago lo que Dios me dijo. Y gracias a Dios que aparece este hombre y hace esa arca, hace ese barco, y a través de ese barco se puede salvar él y su familia. Y de esta forma, hermanos, el plan va a tener otra oportunidad. El plan de redención va a continuar, porque ahora Noé y su familia, Noé, sus 3 hijos, las 3 esposas de sus hijos, y Noé y su esposa van a salvarse en aquel barco, se van a preservar sus vidas y van a vivir una aventura tremenda, una aventura terrible, que es el vivir dentro de un barco por más de un año, moviéndose para un lado y para otro, viendo todo lo que tenían que estar oliendo, ¿verdad?, en cuanto a los animales y todo lo que se daba en aquel lugar. Pero aquel hombre tomó una decisión de fe, le creyó a Dios y construyó el barco que salvó su vida, de su familia, que salvó el plan de redención, y que el plan de redención va a continuar ahora. Y vamos a encontrar a un hombre que después de la descendencia de Noé va a ser el llamado al ser el progenitor de la fe, el hombre que a través del cual Dios va a levantar una nación para que ese plan de redención se dé, que es el caso de Abraham, ¿verdad? Pero en esta clase hemos tratado de ir a través de la historia para ir disfrutando, ir saboreando la historia, ir entendiendo la historia, para llevar este plan y llevarlo hacia Cristo, para que de esta forma nosotros, a la hora de evangelizar, a la hora de enseñar a las personas, las podamos ilustrar
en la forma en la cual Dios hizo las cosas para que esta bendición de mensaje, este poderoso mensaje, también lo tengamos nosotros y lo podamos disfrutar nosotros y lo podamos obedecer nosotros. Si Noé lo obedeció en medio de un ambiente de corrupción, un ambiente de maldad, cuánto más nosotros debemos de hacerlo hoy en día. Entonces, por eso, hermanos, habiendo visto desde que nos hemos venido en la historia, desde la muerte de Abel hasta el tiempo de Noé, entonces vemos cómo el plan fue atacado y cómo la fe fue tratada de ser destruida, pero no se pudo acabar con la fe. La fe no se puede acabar porque siempre, siempre van a haber hombres y mujeres de fe y siempre va a estar el pueblo de Dios para responder al llamado de nuestro Dios. Por eso, sigamos viendo la historia y vamos a estar alimentándonos de ella, viendo todos estos aspectos para que de esta forma nosotros podamos traer conocimiento, traer enseñanza y hacer la enseñanza de la salvación de una forma en la cual la gente entienda cómo Dios hizo posible para que este mensaje nos llegara a nosotros. ¿Qué clase de hombres y qué clase de mujeres utilizó Dios para llevar a cabo el propósito que Él se trazó de cumplir la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15? Así que mis hermanos, ha sido una bendición, ha sido un placer el estar con ustedes. Ya saben, si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, háganlas. Ahorita veo que están escribiendo, pero no puedo leer lo que están escribiendo. Pero sí, gracias a ustedes que han estado con nosotros, que han estado siguiendo las enseñanzas. Es una gran bendición estar con ustedes. Si tienen preguntas, háganlas o se las dan al hermano Copado y las vamos a estar resolviendo. Si usted no entendió algo o quiere que toquemos cierto aspecto ahí que tal vez se nos quedó, pues también lo podemos hacer. Así que, hermanos, eso va a depender de ustedes. Por eso estamos a las órdenes de ustedes, estamos para servirles, estamos para hacer la voluntad de Dios y para poder ayudarnos los unos a los otros en cuanto a la enseñanza del mensaje de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, ha sido una gran bendición el estar con ustedes, el gozarme con ustedes en esta tarde. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga ayudando y que sigamos siempre adelante y que este tema lo podamos llevar a la práctica, que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase.